Paparara, recording in progress. ¿Listo? Mis pequeñines. Bueno, entonces, eh, habían muchos elementos que Wallace sí tiene en cuenta, que Darwin no. Lo importante de Darwin, obviamente, es que él sí habla de ancestros en común, ¿sí? Él habla de ancestros en común, o sea, hay un ancestro y entonces empezó a modificarse, modificarse, modificarse hasta tener las especies que hoy tenemos, perdón, hoy en día. Entonces, es muy importante reconocer que ya desde entonces había una pequeña idea, bien sea desde Lamarck, bien sea desde Cuvier, bien sea desde Darwin, bien sea desde Wallace, en la cual se está teniendo en cuenta generaciones. Tal vez no todos hablan de la misma forma de todas las generaciones que están teniendo en cuenta, pero sí van a tener en cuenta que hay cambios a lo largo del tiempo. Eso va a ser muy importante para posteriormente hablar de genética, ¿sí? Entonces, ahí ustedes dirán y pensarán cuál es la teoría que ustedes más creen. Lo que sí es cierto es que tenemos ancestro en común. Tiempo después, tiempo después, amigos míos, aparece nuestro pequeño eh, monje y seminarista austriaco que crea la palabra genética. ¿Cómo se llama? Mendeleev. Cuvier. Mendel, Mendeleev es el de la tabla periódica, ¿no? El que creó la Dimitri, tabla sí. periódica. Mendeleev. O también está Joseph Mendeleev, que es el ángel de la muerte, el que mataba a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Listo. Este señor, llamado Gregor Mendel, el amigo Mendel, ustedes sabían que las plantas de Mendel todavía están preservadas hasta el día de hoy, las siguen cuidando, o sea, el jardín que en el que él hizo la teoría, ¿sí? Todavía existe ese jardincito, todavía existe y hay varias personas que lo siguen cuidando. Muy importante, en Austria. ¿Listo? ¿Cómo así que despacio, Juli? ¿Despacio en qué sentido? ¿Estoy botando mucha información o estoy No, hablando muy profe, es que rápido? primero dijiste algo de Dimitri Mendeleev, el de la tabla periódica, y después de Joseph, bueno, no sé, Ese algo no del es ángel de la necesario muerte, anotarlo, mi amor, no sé. todavía. Ese no es necesario Ah, anotarlo, ok. todavía, porque ese ángel de la muerte, que es de la Segunda Guerra Mundial, sí es muy importante, pero lo vamos a ver ahorita más adelante para la genética. Es muy importante, solo que no lo dicen porque pues mató a muchos gemelos judíos. Ok, profe. Pero ya ahorita veremos por qué es importante ese amigo. Todavía estamos con Mendel, ¿listo? Gregor Mendel. Entonces, el amigo Mendel eh, trabajó con guisantes. ¿Qué son guisantes en Colombia? Arvejas. Listo, arvejas. Lo que pasa es que cuando ustedes buscan la historia de Mendel, les va a salir como los guisantes, que es como le dicen a las arvejas en España. Entonces, vean, él trabajó con las arvejitas y empezó a sembrarlas. Son plantas enredaderas y el amigo Gregor Mendel se dio cuenta de que algunas presentaban cambios. Dos cambios principales estudió él en estas plantas. Bueno, no, tres. ¿Cuáles cambios principales tuvo en cuenta? Uno era en la semilla y el otro en la flor. Pongamos esta que acá se ven los cambios principales. Venga, y la abrimos la imagen. Ay, no, esa no era. Listo. El color de las semillas, el color de la flor, el tamaño, bueno, eso lo puedo tener en cuenta en las plantas, el tamaño de las plantas, pero principalmente, y ojo con esto, la textura de la semilla, si era lisa o si era arrugadita. Acá en Colombia, eh,
nosotros solemos encontrar dos tipos de arvejitas. Una que se llama verde seca y la otra que es una que tiene arruguitas también, que esa también la cocina que se vuelve amarillita. Entonces las arvejas tienen esos dos cambios principales, ¿no? Nosotros podemos ver arvejitas que son arrugaditas. Entonces él se empezó a dar cuenta, como las tuvo mucho tiempo, o sea, es importante también ver que él era un monje, sí, un seminarista, pues un sacerdote em, austriaco. ¿Eso qué implica en la vida de él? ¿Qué implicaba? Pertenecer a la iglesia y estar en un monasterio. ¿Qué implicaba? Pues el tiempo, ¿no, profe? Exactamente. O sea, su vida social se reducía mucho porque ellos tenían que estar enclaustrados, estar encerrados, ¿cierto? Era muy diferente hoy en día. Ustedes saben que los sacerdotes católicos hoy en día, pues si bien no pueden tener una vida social normal como pues la tenemos muchos de nosotros, ¿listo? Eh, tienen una vida un poco más regular socialmente hablando. En esa época, pues ellos tenían que estar enclaustrados y entonces en ese ejercicio de religioso, y acá quiero que presten mucha atención porque Gregor Mendel era religioso. Efectivamente, pues creía que la razón y sentido del mundo estaba inspirada en Dios, pero la genética posteriormente, a partir de los estudios de él, generaron que hubiese una distancia entre la ciencia y la religión. ¿Listo? Mm, bueno, mira lo que dice Juliana, que esto va a ser muy importante. Implicaba poca libertad intelectual. Eso es muy cierto, Juli. Lo que él hizo, mejor dicho, Mendel muere sin publicar nada de lo que él descubrió. Él solo tomó apuntes y nunca publicó eso. Lo que hizo Gregor Mendel se conoció mucho tiempo, bueno, algún tiempo después de que él muere. eh, y las personas que descubren eso lo sacan a la luz y se dan cuenta que el man había hecho unos estudios supremamente interesantes donde había descubierto y había planteado la palabra gen, pero él nunca tuvo, digamos que, reconocimiento en vida de esto, sino fue después de que muere que descubren todos sus apuntes y sus estudios y todo eso. Entonces Mendel es el que crea, el que formula la palabra gen, de él aparece la genética y obviamente él era un monje, es que no me acuerdo si el man era protestante o católico, creo que era católico. Eh, el hecho es que, bien, si hubiese sido de una o de otra corriente, eh, ellos leían un texto. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Génesis. Y la palabra gen significa, hace referencia a origen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Génesis de la Biblia, es el origen de, entonces él empieza a decir, claro, esto es, hay algo, él nunca supo cómo era la estructura del ADN, jamás, pero él dijo, venga, acá hay algo que está haciendo que los seres vivos, o por lo menos estas plantas, tengan una forma y no otra. Y hay algo que se está presentando sistemáticamente a partir de las siguientes generaciones. Entonces, a veces presentan una flor púrpura, a veces otra blanca, pero eso implica también que tengan una semilla amarilla, otra semilla verde, que sea arrugada, que sea lisa, que sean más altas, que sean más bajitas. Entonces, él dice, hay algo dentro de estas plantas que está haciendo que cambien. A ese algo, a ese origen, a ese génesis, perdón, le llamó el gen. ¿Listo? Es esa estructura que hace que tengan ciertas características los seres vivos. Entonces, lo importante que es, recuerden ustedes que la religión hubiese sido, la ciencia, perdón, hubiese sido nada sin la religión. O sea, la ciencia aparece como una forma de explicar a Dios también, ¿sí? Entonces, es muy importante ver que a lo largo de ese tiempo, eh, este señor Mendel fue mucho después de Darwin, pero con esto ayuda a complementar algo más de lo que ya había dicho Darwin. ¿Qué es lo que ayuda a complementar? Piensen, piensen. Hemos hablado de esas teorías. Cha, 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 cha. Piensen, piensen, piensen.
Tiene que ver con el tiempo. Hola, amigos. Hola. A ver, acá dice, estamos pensando, dice, no, pero por favor no se vayan a quemar. Me da miedo que empiecen a utilizar mucho el cerebro y ¡pum! Hay una explosión. Dice, creo que mediante, hey, bien, Juan Diego Silva, excelente. Creo que mediante pase el tiempo, el cuerpo se va acostumbrando a diferentes cosas, haciendo que este evolucione o no. Listo. Mendel no pensó, o bueno, seguramente sí lo pensó, pero en sus textos no habla como tal de evolución, pero sí habla que en el tiempo hay algunos cambios. ¿Listo? Muy bien, excelente, Silva. Él no habla como tal de evolución, pero lo que nos aporta de la teoría de Darwin es que, primero, hay generaciones, ¿sí? Y a lo largo de esas generaciones, sí o sí se presentan cambios, cosa que ya decía Wallace y que ya decía Darwin, pero lo que dice Mendel es que hay algo que se llaman genes que están haciendo que esos cambios se den y tiene que ser de generación en generación, cosa que ya aporta directamente a la evolución, o sea, a lo largo de todas las especies y de todo lo que se ha generado, pues hay cambios, hay transformaciones. Pero ojo, eso se puede mm, manipular hasta cierta medida, como lo hizo Mendel, que empezó a cruzar, se llama, por eso se llaman cruces genéticos, eh, empezó a cruzar las plantas para darle ciertas transformaciones en las siguientes generaciones. A partir de esos cambios, los humanos siempre hemos sido eh, genetistas y a partir de eso hemos creado muchas especies. ¿Alguien sabe qué diferencia hay? O mejor dicho, de los presentes, ¿alguien me podría definir qué es una especie doméstica? ¿Qué es una especie doméstica? Cuando hablamos de un animal doméstico, ¿a qué nos Pues es estaremos haciendo una, referencia? pues es un animal que puede convivir con el hombre, ¿no? Y pues que también el hombre lo ha transformado en eso, porque el perro viene del lobo y pues el Muy lobo bien, es pues un animal salvaje. listo, excelente. Bueno, digamos que la palabra salvaje se ha transformado un poco. Actualmente, lo hablo desde mí, hay otros autores que seguramente diferirán. Eh, la única especie salvaje es el humano, porque siendo consciente y teniendo razón, sigue haciendo daños a a las demás especies. La palabra para los otros animalitos que están en los bosques y eso, le vamos a decir que son silvestres, ¿listo? Animales silvestres. Pero entonces está muy bien la definición y ahí en lo que acabas de decir está la definición total de lo que es doméstico. Sin embargo, me queda una duda. ¿Un león puede ser doméstico? Sí, profe, si nosotros lo amoldamos a lo que queremos, quizás sí. Listo, entonces la respuesta es no. Un león no es doméstico. Y ya les digo por qué. Dice Juan Diego, puede ser domesticado. La palabra correcta es improntado, ¿listo? Los animales sí pueden ser improntados. ¿Qué quiere decir improntado? Que se acostumbra al humano. Y ojo con esto, para que lo anoten, para que lo guarden. Un animal doméstico es un animal creado por el hombre. Bueno, quiten esa palabra hombre, qué horrible decir eso, por el humano. Aunque el hombre podríamos traerlo a debate porque es una sociedad muy machista, pero dejémoslo en humano. Un animal doméstico es un animal que fue creado por el humano, así como dijo, ¿quién fue el que dijo ahorita? ¿Fue Jiménez o quién fue? El de lo del el perro vino de los lobos. Jiménez. Sí, fue listo. Así como dijo Jiménez, esa es una muy buena definición. ¿El perro existía? No. ¿Cuándo empezó a existir? Cuando el humano empezó a cruzarlo con varios tipos y razas de lobos y empezó a darle origen al perro. Es decir, el humano creó un animal doméstico llamado el perro. El perro no existía, no estaba en los bosques. El gato tampoco existía, empezó a cruzar diversos felinos hasta que aparece el gato. Igual pasa con el cerdo, igual pasa con algunas vacas, no todas las vacas son
domésticas, pero con la mayoría de las vacas que nosotros consumimos, sus productos, son domésticos. ¿Listo? Es un animal creado por el humano. Ahora, el león está amaestrado, el león está improntado, está acostumbrado a los humanos en los circos y todo eso, y él hace lo que el humano dice, pero porque el humano lo condicionó, más no lo creó, ¿listo? Sino lo hizo que se acostumbrara a la presencia humana. ¿Queda clara la diferencia entre animales silvestres y animales domésticos? Sí, señor. Entonces miren que si nosotros hablamos, ahí ese sí, Juli, ¿cómo escribiste sí? Entonces, if, lo escribiste if. Si nosotros eh, pensamos en el humano como un genetista, desde antes de que se desarrollara la ciencia, de antes de las grandes civilizaciones humanas, el humano ya había hecho cambios genéticos, ¿sí? Como con el perro. Es decir, siempre hemos estado relacionados con eso, solo que nunca se había pensado hasta el siglo, bueno, de pronto los griegos ya lo habían pensado, pero pues ustedes saben que estas culturas fueron destruidas, de pronto los indígenas también lo habían pensado, pero estas culturas fueron destruidas. Entonces en la cultura occidental se pensó esta idea hasta Mendel, esta cuestión de hacer híbridos, de cruzar, de mezclar, pero antes ya se había hecho, siempre lo hemos hecho. Siempre hemos hecho cruces, siempre hemos hecho injertos con plantas, con animales, los monocultivos, los cultivos en general obedecen a esta lógica de generar mejores características para el consumo del humano. Eso sí es cierto. Los animales y plantas domésticas están pensados para mejorar la vida humana. ¿Listo? Y entonces acá, cuando empieza a aparecer esta idea de los genes, pues los científicos empiezan a trabajar en descubrir qué es el gen, qué es lo que hace que los seres vivos tengan ciertas características. Y entonces a lo largo del tiempo aparece una señora muy importante que descubre la estructura del ADN. ¿Cómo se llama esa señora que descubre la estructura del ADN? Vamos muchachos, no me fallen. No fue también la que se ganó. Ah, no, mentira, no, no, no. Ella fue Marie la que Curie. murió por el estudio con cosas radiactivas o algo así. Ella muere por cáncer, por los rayos X y por radiación, pero la que tú estás hablando es Marie Curie, ¿sí? La que tú estás hablando específicamente es Marie Curie, también muy importante. Alejandra dice acá también Marie Curie, no. Marie Curie fue muy importante porque Marie Curie descubrió que los átomos tienen radiación, que son radioactivos, descubrió el radio, el elemento radio, ¿listo? Mm, pero digamos que la que descubre como tal la estructura del ADN es esta señora, esta señorita hermosa, divina, que se llama Rosalind Franklin. ¿Listo? Bueno, Rosalind Franklin eh, no ganó ningún premio, no tuvo ningún reconocimiento porque también dicen que le robaron el trabajo. ¿Listo? Dicen que le robaron el trabajo. ¿Quién le robó el trabajo? Watson y Crick. Dicen, no estoy diciendo que lo hayan hecho. Entonces, estos señores son los que son reconocidos por descubrir la estructura del ADN. Lo que hizo Watson y Crick es que ellos sí detallaron perfectamente cómo era la estructura química del ADN. Pero la primera persona que descubrió cómo era la estructura atómica fue Rosalind Franklin. Ellos nunca le dieron el crédito a Rosalind Franklin y se dice que ellos se basaron en los trabajos de Rosalind Franklin para crear esta estructura que después los hizo muy famosos y muy conocidos a lo largo de la historia. La historia de Rosalind Franklin se empieza a conocer más o menos hasta hace unos 20 años como tal y se empieza a volver muy importante, razón por la cual yo la enseño en mis clases de biología. ¿Listo? Dice Juli, profe, tiene cara de malos. Sí, son malvados. No, mentiras, no sé.
O sea, ustedes también decidirán si creen en la historia de que lo hayan robado o no. Lo que sí es cierto es que la primera persona que descubrió la doble hebra de hélice, la doble hélice, perdón, del ADN fue Rosalind Franklin. Con esta foto, muchachos, miren, con esta foto, que fue con rayos X, por eso ella también se expuso a mucha radiación y murió de cáncer por eso, descubrió que el ADN tenía una doble hélice. ¿Listo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí le robaron los datos y no le dieron el crédito necesario, yo personalmente. Por eso mantuvieron en secreto todos los estudios tan importantes que hizo Rosalind Franklin y murió de la peor manera. Sí, murió de la peor manera. Pero hoy en día se está reivindicando la memoria de Rosalind Franklin, eh, y es muy importante, digamos, reconocerlo. ¿Sí? Ella descubre este proceso y dice, claro, el ADN tiene una doble hélice. Ella no alcanzó a hacer un modelo como tal, los que se hicieron el modelo fueron Watson y Crick, ellos hicieron el modelo. El problema de Watson y Crick es que no le dieron el resultado, los créditos, perdón, a Rosalind Franklin en el momento que era el apropiado, siendo que ella había sido la primera en descubrir esa estructura. ¿Listo? Entonces ahí. Ahora, cuando se descubre la estructura, si bien crean en Rosalind Franklin o en Watson y Crick, la realidad es que ya se conoce la estructura del ADN. Esa ustedes la han visto, supongo yo que en noveno lo vieron también con, bueno, en octavo lo alcanzaron a ver conmigo y el noveno con la profe Jennifer, seguramente en las formas de reproducción sexual y asexual. Se conoce la estructura química del ADN. ¿Por qué se caracteriza la estructura química del ADN? Y es porque está conformado principalmente, o sea, lo más importante del ADN es un átomo. ¿Cuál átomo es el importante? Ah, venga, a ver, esta creo que es una imagen grandecita. ¿Cuál es el átomo más importante del ADN? Bueno, tiene muchos átomos, obviamente. Pero, por ejemplo, acá cuando veamos esto, me pregunto yo, ¿qué es la adenina? ¿Qué es la timina? ¿Qué es la guanina? ¿Y qué es la citosina? ¿Qué es? ¿Son ¿Qué bases son? nitrogenadas? ¿Bases qué? ¿Nitrogenadas? Elemento súper importante del ADN, Nitrógeno. nitrógeno. Mejor dicho, muchachos, la información que nosotros tenemos, los planos de nuestro cuerpo, los planos de todos los seres vivos, están codificados, tienen códigos, adenina, timina, guanina y citosina, y son bases nitrogenadas. Es decir, el nitrógeno, componente principal de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Es el que hace que nosotros tengamos ese código genético. Entonces, descubren que esto puede ser modificable. ¿Listo? Ah, bueno. Cuando me preguntan acá, ¿quién me pregunta? ¿Quién me pregunta? Jiménez. Profe, ¿qué es eso de un extremo 5? ¿Listo? Espérenme un momento, muchachos. Listo, muchachos, qué pena. Tengo acá una situación en la casa que mi prima va a tener a la bebé. Entonces toca estar pendiente de todo, todos los detalles. Bueno, entonces sigamos acá. Eh, Me preguntan acá, ¿qué es eso del extremo 5 prima? ¿Listo? ¿Es un fósforo inorgánico? Sí, no tiene, este no tiene carbono. Recuerden que esto pues es una estructura inorgánica que crea cosas orgánicas, es una cosa muy interesante. Eh, y este fósforo lo que pasa es que genera un radical de 5', es decir, una carga eléctrica, ¿cierto? Que permite conectarse con otro extremo 3'. Cuando, cuando Watson y Crick descubren la estructura química del
ADN dice que ya habían descubierto el sentido, ¿cierto? De la vida. Y dicen, el sentido de la vida es 5', 3'. Es decir, hay unos radicales electrónicos, ya saben, de electrones, por el grupo fosfato que tiene acá, en un lado del ADN, y en el otro extremo culmina con un extremo 3'. Ay, esperen que no me deja bajar esta imagen, ¿cierto? Por desoxirribosa, ¿no? Recuerden que la desoxirribosa es un azúcar que permite mantener unida también a las bases nitrogenadas. Entonces, esto genera un radical eléctrico también 3'. Pero miren lo curioso de esto, no es solo eso, que empiece por un lado y termine por el otro, sino que se unen a la inversa. Este extremo 3' tiene una desoxirribosa unida por un grupo fosfato, unida por una base nitrogenada, que puede ser una de las 4 bases nitrogenadas del ADN, y al otro lado se une con una base nitrogenada, otra desoxirribosa, y termina en un extremo 5' porque culmina con un grupo fosfato. Entonces se unen como un rompecabezas. Se unen como un rompecabezas. Entonces, esas cargas eléctricas, la 3' y la 5', son las que hacen que en nuestro ADN se pueda unir en 2 hebras. ¿Listo? Mira, Juli, estabas escribiendo La vida inteligente, ¿por qué? Profe, porque es que me hiciste acordar cuando dijiste lo de, bueno, los dos señores que tienen cara de malos, Ajá. eh, sobre una oración de un libro que Ujú. dice que la vida inteligente sobre un planeta alcanza su mayoría de edad cuando resuelve el problema de su propia existencia. Me Ujú. hiciste pensar en eso. Excelente. ¿Qué libro es? Perdóname. El gen egoísta. Excelente texto. Sabía que lo había sacado de ahí. El, a eso iba. A eso iba. El gen egoísta es un libro de el biólogo tal vez más importante que existe hoy en día, que es Richard Dawkins. Mi tesis de maestría la estoy basando en las teorías de Richard Dawkins. Es el biólogo más importante. Y si puedes leerte ese libro unas 10 veces, hazlo. Es un gran texto. Te voy a hacer un spoiler del libro. No, ¿Listo? profe, Sí, te no, voy a hacer un spoiler porque es no, me necesario. salgo, me salgo. No, 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 no. Es un spoiler bueno que lo vas a entender mucho mejor cuando termines de leer el libro. O sea, no te voy a spoilear todo, pero sí te voy a decir algo. Y es que, mira, cuando hablamos de la vida inteligente, Richard Dawkins, ¿a qué hace referencia? Y por eso el nombre del texto, mejor dicho, el nombre del texto es un gran spoiler, Juli. Es un gran, pero gran spoiler, porque él dice el gen egoísta. Básicamente, lo que dice nuestro amigo Dawkins en ese libro es, los genes conformaron estructuras, máquinas para poder sobrevivir. Esas máquinas se llaman seres vivos. Nosotros no somos lo que queramos ser, nosotros somos lo que los genes han Profe, hecho de Nos hacen nosotros. hacer, sí. Ajá. Sí, creo que profe. eso incluso hablaba sobre algo del incesto, ¿verdad? Uy, claro, digamos, acá, digamos, lo que pasa es que, Juli, tú ya llegaste a un pedazo del gen egoísta. No es tan desarrollado, lo desarrolla mucho después y es donde yo me baso mi tesis de maestría en los memes. ¿Ya llegaste al pedazo de los memes? Profe, es que yo hasta ahora lo comencé a leer, Ah, ok, bien, no entonces, pasa nada. pero sí había escuchado que un meme es lo que, ay, es que no sé cómo explicarlo, Ujú. pero, ay, profe, no te rías, No, es no, no, que no te preocupes, es que es difícil. O sea, realmente no, es o muy sea, es como difícil. aquello que replicamos, pero que, ay, bueno, profe, explícalo tú, porque si no. Lo replicamos y se heredan también, pero de forma cultural. Entonces, Sí, 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 eso. cuando tú me preguntas de quién era Jiménez, creo, del incesto, ¿sí? El incesto es una práctica prohibida cultural, pero que es una práctica natural en muchas especies de animales, ¿sí? En el humano eh, podría ser natural el incesto, claro que sí. El incesto no es ni bueno ni malo, ¿sí? O sea, biológicamente hablando, el incesto puede fortalecer muchos genes y hacer mucho más fuertes eh, las generaciones de personas, como pasa con los judíos que tienen algunas prácticas pseudo incestuosas, porque ellos solo se pueden meter con judíos. Pero
el problema también del incesto es que puede fortalecer también genes recesivos que pueden tener enfermedades genéticas. Impide la variabilidad genética, ¿sí? Entonces eso es muy complejo. Ahora, la palabra meme la crea Richard Dawkins. Ahora, obviamente eso se les va a asociar a los memes de Facebook. Y tranquilos, de ahí viene la palabra también que le dan a los memes que nosotros usamos. Esos son memes. Solo que todos son memes. Todo. ¿Listo? Que nosotros hablemos español quiere decir que nosotros estamos configurados por algunos memes. Ya les explico qué son los memes, pero para explicar los memes tenemos que hablar de genes. ¿Listo? A ver, dice que, mira que Tommy me contaba que en Chile, bueno, no sé quién es, yo sé quién es Tommy, los demás no sé si sepan quién es Tommy, un ex estudiante muy querido que tuvimos y ahora vivió en Chile. Dice que en Chile suelen casarse entre primos para no perder la raza, por así decirlo. Eso es muy importante también. Eso también es una replicación cultural incestuosa para defender la cultura. Profe, si se impide la variabilidad genética, ¿yo no habría un ancestro común? Sí lo sabrían, porque igual los genes tienen, si nos paramos desde Dawkins, los genes tienen la disposición de en algún momento generar una mutación, ¿sí? Eh, pero sería no tan marcada como nosotros la tenemos hoy en día. Ahora, eso sería solo en humanos. Por eso los humanos no tenemos tanta variabilidad genética. ¿Hemos cambiado en el tiempo? Claro que hemos cambiado en el tiempo, pero no son cambios tan radicales, tan esenciales, pues, como pasa con otras especies, ¿sí? La mezcla genética es muy importante para la evolución, ¿sí? Ahora, ¿necesitamos evolucionar o ahora la razón nos da el sentido de modificar todo? Bueno, eso es algo que tenemos que resolver nosotros mismos. Dice Sofía, no, profe, ¿qué? No, profe, no saben, o sea, no saben lo de los caracteres recesivos. Bueno, depende, depende, porque igual que tú tengas relaciones o herencia, hijos con otra persona, no quita que esa persona tampoco tenga los genes recesivos de una enfermedad y se expresen las dos cosas. eh, es algo complejo. Bueno, entonces, memes. Juan Diego dice, profe, ¿dónde puedo comprar el libro del gen egoísta? En cualquier librería, tú lo encuentras en cualquier librería grande, Panamericana, Librería Nacional. Hay una página, yo uso mucho una página que se llama Busca Libre, muchachos, se la recomiendo por si quieren comprar. Y si no, pues hay páginas de internet donde lo puedes encontrar en línea, ¿no? Página que yo uso es que a mí me va a parecer ir a librerías a comprar libros, entonces yo uso esta página que se llama Busca Libre y se lo llevan hasta la casa, muchachos, el texto. ¿Listo? Vamos a ver a cómo está el pequeño. Les recomiendo mucho esta página, muchachos, en serio, compra online de libros. Y si está en otro país, se lo llevan hasta la casa. ¿Listo? En egoísta, miremos. De Richard Dawkins. Vea, extendido. 92.000, 43.000. Vea, ahí tienen muchas opciones de comprarlo. ¿Listo? Ahí en esa página lo puedes comprar. Esa es la versión económica. Obviamente es un libro muy caro porque el libro pues se valorizó mucho porque es que es un libro fundamental que cambió la historia de la biología, del estudio de la biología a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, meme, ¿qué es el meme? Pues resulta que Richard Dawkins dice que nosotros tenemos unas estructuras químicas y biológicas que se llaman genes que hacen que nosotros seamos como somos, o sea, el tipo de piel, el tipo de pelo y todo eso. Pero llegó un punto donde la raza, la especie humana, empezó a generar relaciones en su sistema nervioso, en su cerebro, y creó estructuras eh, culturales llamadas memes. O sea, mientras los genes son estructuras biológicas que hacen que nosotros seamos como somos, los memes son estructuras culturales que hacen que nosotros mantengamos la cultura. No se pueden ver, no se sabe dónde están. Es una lucha que todavía muchos científicos se están dando para entender en qué lugar y qué forma tienen los memes. Lo que se sabe es que los memes se reproducen mucho más rápido que los genes. ¿Qué necesita un gen para reproducirse? Pues necesita ribosomas
¿cierto? Necesita retículo endoplasmático rugoso y generar proteínas. ¿Listo? Pero el meme es todo lo que se replica culturalmente. Entonces dice Juli, es como un mensaje, un lenguaje subliminal, no solo subliminal, o sea, dentro de eso sí entra, pero también dentro del lenguaje directo. Por ejemplo, yo les digo, lo que hace que el humano sea como es el gen. Si ustedes me creen esa idea, porque tienen evidencia y todo eso, lo que yo les estoy haciendo es compartir un meme. Profe, pero estamos hablando de genes, sí, pero estamos haciéndolo a partir de mi lenguaje. Y entonces, ustedes, gracias a los memes nos obligan a hacer cosas. Nos obliga a usar uniforme en el colegio de tal forma, nos obliga a aprendernos el himno nacional de Colombia, nos obliga a aprender español, nos obliga a caminar en la acera, a cumplir normas. Todo eso lo hacen los memes. Hace que algo, mejor dicho, los memes crean la cultura. Muy bien, Juli. Y nos normalizan. Esa es la palabra también clave, nos normalizan. Pero entonces vamos a pensar algo. Vea, vamos a pensar una idea que vi en un TikTok la vez pasada que me pareció muy interesante y decía, ¿se han puesto a pensar que el cerebro se puso a sí mismo su propio nombre? O sea, a partir del estudio, del pensamiento y todo eso. El cerebro crea las ideas y asimismo el cerebro se puso su propio nombre. En otras palabras, también lo podemos decir como los físicos hoy en día los físicos cuánticos hoy en día dicen, nosotros somos la creación de los átomos para que se puedan estudiar a sí mismos. O sea, los átomos crearon seres vivos, entre ellos el humano, para poder estudiarse y comprenderse a sí mismos. Eso dicen algunos. Es una idea muy arraigada también del gen egoísta. O sea, los genes nos crearon a nosotros para poder sobrevivir. Y si ustedes se dan cuenta, todos los seres vivos quieren sobrevivir, incluso los que no son considerados seres vivos como los virus. El SARS-CoV-2, el que genera la COVID-19, ¿cierto? Es un virus que está desesperado por sobrevivir y reproducirse dentro de nuestros pulmones, pero quiere vivir. ¿Y qué tiene? Material genético. ¿Listo? Tiene material genético. Entonces, cada gen o un grupo de genes lo que quiere es reproducirse. Los seres vivos quieren sobrevivir. Bueno, Richard Dawkins en algún momento del texto dice, bueno, no es como tal que los seres vivos quieran sobrevivir, por supuesto que sí, pero quienes están realmente sobreviviendo son los genes y lo han logrado. Crearon todos los seres vivos, incluso los virus, y se están reproduciendo para que al final de los tiempos sigan viviendo los genes. Bueno, muchachos, con esto quiero terminar hoy para que los dejo filosofando un poco a partir de lo biológico, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de los genes, de la reproducción, de los seres vivos? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cuáles son nuestras formas reales como humanos para poder sobrevivir? ¿Seguimos siendo dominados por los genes? ¿O ahora solo seguimos siendo dominados por los memes? ¿O seguimos siendo dominados por los dos? Les dejo esas preguntas que ustedes pueden buscarles respuesta, ¿no? Juli dice, bueno, ¿dónde nace el deseo egoísta? Ahí podemos meterle al gen egoísta de Dawkins algo de Freud, por supuesto, en el deseo y en el egoísmo. Pero esos serían temas de las siguientes clases. Muchachos, los amo mucho, son los mejores. Nos vemos la próxima. Buena Chao, clase, profe. buena Toca clase. hablar de Chao, profe. profe, gracias. No, profe, gracias. Chao, Chao, profe. muchachos, Chao, son los profe. mejores. Son los mejores, muchachos. Nos vemos la próxima.